va a mover la pelota, va a arrancar esto. Señores, tocó Walter, su majestad del fútbol y el decisivo partido por un sitio en la final de la Copa Paraguay. Juegan Guaraní Nacional. Benítez metiendo el pase para Fabricio Jara. Corre Gustavo Caballero, picó, ganó, cayó. Penal. Penal para Nacional. Ganó Caballero. Su velocidad. Vertiginosa aceleración de Caballero para obligar el error en el fondo de Guaraní. Se adelanta algunos metros, vuelve a retroceder. Derris López tratando de ordenar a los hombres que están fuera de la ejecución. Va Bailone, perfilado para entrarle de zurda. Va Bailone. Nacional, Ignacio Bailone de penal. Muy buena ejecución. La academia se pone arriba. Quiere estar en la definición de la Copa Paraguay. Quiere jugar la Copa Libertadores de América. Buena ejecución de Bailone. Nacional pasa a ganar la Guaraní 1-0. Se le pega así Bailone con solvencia. Arriba de zurda y bien al medio. Abriéndose un poquito para la izquierda ese remate. Va para el otro lado Gaspar Servio. Y aquí temprano, en la primera parte de este partido. Dentro del área Alcaraz, dentro del área Walter González, Alexis Cantero. La pelota al área, se toma del rostro Walter. El árbitro dice córner. Y si hay un toque en el codo de Alfaro contra la cara de Walter. Yo no veo un movimiento violento. Que se retiren, dice Derris López. Acá lo único que va a hacer que los jugadores se dispongan a continuar. Opa. Va al on-field review, va al monitor. Derris López. Y hay potencial penal para Guaraní. El tema es la intensidad. Que él quiere ganar la posición y es un brazo, reitero, para ganar la posición, pero sí termina tocándolo con el codo. Revisa una y otra vez Derris López, ya tomó la decisión. Todos pendientes del gesto. Es penal para Guaraní. Y amarilla para Alfaro. Para Juanfer. Va Sergio. Va a ser el saltito previo. Sergio le pega. Sergio. Gaspar Sergio, impecable ejecución, extiende su racha goleadora Gaspar Sergio. Qué bien pateó, qué bien le pegó, lo empató Guaraní en semifinales de Copa Paraguay. Guaraní Nacional empatan 1-1. Y aquí está Gaspar y la especialidad, saltito, carrera y después abre el pie, la pone arriba, imposible ante el bueno de Kili Rojas. Nada que hacer porque terminó pateando con maestría este penal. Luis Alfaro. Alfaro y el saque de manos. Alfaro la puso al área y va Bailone. Golpe de cabeza de Alcaraz. Recupera esa pelota. Núñez la metió arriba. Un rebote. Gaona Lugo. ¡Gol! Nacional, Orlando Gaona Lugo llegó y definió de derecha. ¡Qué rápido! En un pestañeo, en menos de 2 minutos, Nacional vuelve a mandar el marcador. Y todo surgió de un saque lateral. Núñez la volvió a meter y allí un rechazo defensivo de un jugador de Guaraní.
La pelota que le queda servida a Gaona Lugo. Dijo muchas gracias y definió. El partido lo vuelve a ganar Nacional ahora 2-1. Acelera Caballero y fue para él. Pica, gana Caballero. Sergio. La aceleración de Caballero. El remate Gaspar Sergio la quitó al córner. Núñez. Arriba, la peinó Gaona Lugo, iba Bailone y enganchó y le quedó para la zurda. Qué linda pelota para Mesa, está, tapó Sergio, Sergio le ganó el mano a mano, el cara a cara, Leandro Mesa. Sigue siendo más claro, más punzante Nacional que quiere el tercero, el remate de Alfaro por encima del travesaño, salvó Sergio. Pero aquí Sergio sí, achicó rápido, era muy buena, tiene serios problemas Guaraní. La pelota tocada para Gaona Lugo. Centró en el travesaño. Casi autogol de Román. La pelota pegó en el travesaño. Se volvió a salvar Guaraní. Ataca Nacional Caballero. Tira Sergio. Gaspar Sergio rechaza. Caballero y el rebote. Centro, golpe de cabeza. Y Sergio de vuelta. Sergio de vuelta cuando Bailone quería de cabeza. Le está perdonando la vida Nacional a Guaraní. La posición de Fabricio Jara. Jara engancha. Qué bien manejó la pelota. Sigue Fabricio. Lanza para Caballero. Caballero. Bailone. El balón que se abre. Qué bien la hicieron. La habilitación de Fabricio Jara. La bajó Gustavo Caballero. Remató de aire Bailone. Otra más. ¿Hasta cuándo va a perdonar Nacional? Esa es la pregunta. La pelota en poder de Víctor Sebastián Quintana. La jugó para Caballero y está el tercero. Caballero. Sergio. La sacó Sergio. Sergio sigue manteniendo con vida a Guaraní. Así es, aquí buena habilitación. Te mando los últimos segundos aquí. Amarilla por protestar para Walter, que reclamaba un agarrón de camiseta. Y tiro libre. Amonestado y le cobró una falta técnica el árbitro del partido. Entonces hay tiro libre. Tarjeta amarilla para Walter. Segundos que se queman. Nacional es finalista de la Copa Paraguay. Rechaza de cabeza Paul Rivero. Metió Walter el codo y es expulsado. Segunda amarilla y roja para Walter. Se queda con 10 Guaraní. Perdió la cabeza Walter González. Amonestado Alexis Cañete, que estaba en la fricción con él. Esto se termina. Piden asistencia para Alfaro, que recibió el golpe de codo de Walter, que desde aquí lo vimos bien. Vamos a revisarlo. En la repetición Walter se enoja con Derli, sus compañeros le atacan. Se lo quiere agredir al árbitro. Está sacado Walter. Ahí lo va a buscar a Walter. No sé para hacer qué cosa. No lo quiere agredir al árbitro. Bueno, se quiere acercar a él. No sabemos al final de cuentas cuando está cerca si lo va a agredir o no lo va a agredir. Pero visiblemente queriendo arrimarse al árbitro. Recién recibió la amarilla y ahora comete esto. Que se juegue, dice Derry López. Roja que levanta, es el final. Ganó Nacional. Lo festeja Bernay. Lo festejan los tricolores en las gradas. Nacional es finalista de la Copa Paraguay. Emoción para la academia. Guaraní que queda fuera para disputar por el tercer lugar. Ganó Nacional 2-1 y se enfrentará a Libertad en la gran final.